Comenzamos la clase del día miércoles 23 de junio y vamos a dibujar, ¿cierto? Un charcán que vimos, que yo le envié al grupo de WhatsApp, ¿cierto? Vamos a poner una hojita en blanco ahí para comenzar a dibujar. Y para esto, ¿cierto? Es muy importante ver los planos, ¿cierto? De las flores, que son como una antena parabólica, como yo les contaba, así como un plato que se va girando. Y vamos a partir primero, ¿cierto? Con el volumen del ave, que es como un circulito, ¿cierto? Tiene una especie como es como un circulito con una pequeña cabecita. Entonces dibujamos, ¿cierto? Es como como un huevito, ¿cierto? La forma del charcán. Ahí vamos haciendo una forma sencilla, ¿cierto? Recuerda la forma geométrica que siempre repetimos esto, de tratar de encerrar la figura en una forma geométrica. Y tenemos una flor, ¿cierto? Que está pegadita al cuerpo del charcán. Y esta forma, ¿cierto? Es como un platito, ¿cierto? Que se va girando y va. Imagínense que la flor va buscando la luz del sol. Entonces, como que no ponemos el platito de frente, sino que lo vamos girando un poquito. Se ve como esta especie de óvalo. Y hay una flor ahí arriba, ¿cierto? Que está más abierta. Ahí también hacemos, ¿cierto? Como una especie de óvalo, pero más anchito. Porque está como abierta hacia arriba, así se nota como muy grande. Después del óvalo, ¿cierto? Empezamos a definir los pétalos. Y toda esta forma de pétalos se va dibujando por el borde del círculo. En alguno que otro punto nos vamos a tener que salir un poquito porque la forma como que se va hacia afuera. Pero si fijan, más fácil cuando yo lo construyo sobre el óvalo. Voy dibujando pétalo tras pétalo, voy observando el modelo, ¿cierto? Y tratando de dibujarlo lo más parecido que pueda. Y nos va a quedar una flor muy linda, ¿cierto? Y nos va a quedar en la posición, ¿cierto? Que no está de frente, sino que está levemente girada, está como semi perfil. Y dibujamos, ¿cierto? La parte central, que es la parte donde está el polen, el centro de la flor. Apuntamos los tallitos, ¿cierto? Hay un tallito que pasa por detrás del cuerpo del charcán. Ahí tenemos el tallito que pasa por detrás del cuerpo, ¿cierto? Se eleva y es de la flor superior, ese que está ahí. Hay otro pétalo, o sea, otro tallito, perdón, que está en la parte un poquito frente a ahí, ese que va ahí, ¿cierto? Que está frente al charcán, pasa por debajito, hacia adelante, y ese es el pétalo, perdón, el tallo de la florcita. Y hay otro tallito que está para acá, que eso no, como que no contempla una flor, porque se imagina que como que está para atrás. La flor está escondida detrás de la otra. Empezamos a definir entonces la flor, esa flor, la que está arriba, ¿cierto? La más grandecita. Ahí como está en perspectiva, ¿cierto? En profundidad. El primer pétalo que está más cerca de nosotros es más cortito. Ahí el tallito tiene que estar de manera simétrica, ¿cierto? El tallito tiene que calzar justo al centro de la flor. Por eso es que la ajusté un poquito para que llegara justo al centro, ¿cierto? Que no quede como cargada a sus lados. Y empezamos a definir los pétalos. Aquí en este caso, los pétalos que están en la parte superior como que sobresalen el óvalo hacia afuera. Se notan más larguitos, más abiertos hacia afuera. Por eso me sirve como referencia el óvalo, pero yo después lo voy dibujando, ¿cierto? Lo hago más larguito. Y los que están más cercanos a nosotros, ¿cierto? Porque la flor está como en profundidad. Esos son más cortitos. Esos que están ahí son mucho más cortitos porque como que se ven así en profundidad. Ahí yo coloco mi mano, ¿cierto? Está de frente, pero estos están como girados así los pétalos. ¿Se fijan? Y se acorta la distancia. Están mirando directamente hacia nosotros, ¿cierto? En perspectiva. Y eso hace que esa parte se vea más cortita y los pétalos de atrás se vean más largos. Definimos ahora el charcán, ¿cierto? Es como un huevito, dibujamos como una especie de huevito, al principio era como una perita, pero después nos fuimos achicando y lo fuimos cada vez haciendo como más forma de un huevito. Ahí dibujamos el piquito, ¿cierto? En la dirección, ¿cierto? Va como en diagonal hacia arriba. Hay una rayita bien chiquitita, ¿cierto? Porque el piquito es como pequeñito.
Continuando con el piquito hacia atrás, ¿cierto? Hay una pequeña rayita que marca como la, no sé cómo sería esta parte de la carita aquí, como el labio así, lo proyectamos hacia atrás y llegamos al ojo. De ahí levantamos un poquito la frente, ¿cierto? La parte de la cabeza, hay que levantarla un poquito para que se vea como más espacio ahí en la cabecita. Este pajarito es como un pomponcito así como de algodón, ¿cierto? Ahí dibujamos la parte del frente, ahí tenemos que ajustar un poquito la forma. De aquí bajo el piquito aquí como en el cuello hacia abajo, el volumen como que se mete un poquito hacia adentro. Llegamos a la parte de la patita, ¿cierto? Ahí trazamos la diagonal, ¿cierto? La patita que está tomada la flor que va hacia adelante, en el tallito de la flor, ahí está tomada la patita, y los deditos como que la envuelven hacia atrás. Pasa la patita y como que los deditos la envuelven, hacia abajo ahí y hacia atrás. Se giran los deditos. Seguimos avanzando hacia atrás, ¿cierto? De ahí del cuerpecito nos proyectamos en la cola. Ahí dibujamos como la base de la patita, donde parte, ¿cierto? Que es como el típico tutito que tienen los pajaritos, ¿cierto? Como muy finito. Ahí proyectamos como una parte como del potito que se va hacia atrás hasta llegar a la colita. Y la colita, ¿cierto? La hacemos... no, ahora estamos haciendo el ala. Proyectamos primero la diagonal del ala. Está levemente inclinado, ¿cierto? Si hacemos una línea horizontal, que sería como derechita, así. Esta está levemente inclinada hacia abajo. Y ahora vamos a proyectar la colita, ¿cierto? Aquí es como un abanico, este abanico que se abre así. Y para tirar ese vientecito, como de estos abanicos de española. Y, y la colita que está más abajo, ¿cierto? Más cortita, y a medida que vamos subiendo, la colita se hace un poquito más larga, un poquito más larga, y van cambiando la dirección, ¿cierto? O como el largo de las colitas va cambiando, hasta terminar en en la superior que está como perdida atrás de las otras plumitas. Se ve como como que está media perdida. Ya tenemos ya armada la estructura, ¿se fijan lo fácil que es cuando se trabaja con la forma geométrica? Bueno, el mismo dibujo lo habíamos hecho el día jueves, ¿cierto? Y después volvimos a repetirlo, ¿cierto? Ahora, ahí tenemos, ¿cierto? Uno cuando dibuja, ¿cierto? Cada vez que repite el modelo, como que vuelve a hacerlo cada vez más perfecto. Y se ve súper lindo. Y lo vamos a aprovechar de pintar aquí mismo en este cuaderno de croquis. Que tiene una hoja corriente, se fijan que no es una hoja especial. Vamos a volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Con las mismas indicaciones. Ahora vamos a partir por la flor. Todo esto refuerza, ¿cierto? El dibujo. Ahí tenemos la flor que está cercana al cercán, ¿cierto? Que está al frente. Y vamos a hacer ya el volumen del pajarito, como un huevito, ¿cierto? Avanzamos con la flor que está arriba.
Ahí tenemos los volúmenes principales, ¿cierto? Y ahora vamos a seguir avanzando con los tallitos que uno pasa por atrás del cuerpo del charcán y llega arriba ahí a la flor superior. Y hay otro tallito que se divide hacia el lado ahí, que llega a la flor que está frente al pajarito. Y hay un tallito que está ahí como perdido, uno que está en este espacio, ¿cierto? Que no flor. Entonces a lo mejor hacer como unas pequeñas rayitas y se hace como algo sencillo ahí como que no llega como que fuera vegetación. Y hay una flor que está marchita a este otro ladito, ¿cierto? O una flor marchita o una flor que está creciendo, un botoncito de flor, y que se está formando, se ve como pequeñito y tiene un efecto como de brillito arriba. Ahí tenemos los volúmenes principales, ¿cierto? Los más importantes. Y empezamos a definir, ¿cierto? Las formas. Definimos la cabecita del pajarito, ahí le damos un poquito más de volumen. Definimos la forma del piquito, la dirección que lleva, un piquito chiquitito, ¿cierto? Y en la parte superior como que sube y se curva ahí en la puntita, y la parte inferior es como derechita, así como recta. El piquito, ¿cierto? Lo proyectamos hacia atrás, se mete dentro de la carita del pajarito y ahí aparece el ojito. Le damos ahí una distancia, ¿cierto? Para que se vea en proporción. Y empezamos a definir rápidamente la forma del contorno, ¿cierto? Es como una pelotita de algodón. Definimos la patita, ¿cierto? Lo mismo que hicimos en el trabajo anterior. Le damos la diagonal, ¿cierto? Cómo se toma de la ramita ahí, obsérvelo, cómo entrelaza los deditos él por debajo, los pasa por delante y hacia abajo, ¿cierto? Por detrás de la ramita. Ahí, ¿cierto? Vamos definiendo la forma de la guatita, que es como bien gordita. Y proyectamos el ala, ¿cierto? Que está levemente inclinado hacia abajo, hay una pequeña diagonal. Ahí proyectamos la alita, sobrepasa el volumen del cuerpo, ahí como que se proyecta un poquito más hacia afuera, hacia el lado izquierdo. Ahí vamos definiendo las plumitas, ¿cierto? En la parte del hombro sería como el pajarito ahí se define también un poquito. El volumen baja, se eleva ahí, aparece como una curvita. Vamos proyectando el volumen hacia atrás, ¿cierto? Hasta llegar a la colita. Ahí aparece la colita, ¿cierto? Donde las plumitas son más cortitas y la de arriba se alarga un poquito. Y así siempre la de arriba como que se alarga un poquito y termina como una especie como de abanico, ¿cierto? Y las últimas de arriba, las últimas plumitas se ven como tapadas como que el volumen va dando una vueltecita hacia atrás y se tapan un poquito. Seguimos definiendo las flores. Sobre ese óvalo, ¿cierto? Vamos construyendo los pétalos. Le voy definiendo los pétalos, ¿cierto? Uno por uno. Ahí nos podemos apoyar, ¿cierto? En la foto para ir viendo cómo la forma que llevan. Y fíjense lo fácil y que resulta. Este volumen ahí, ese pétalo se saca un poquito hacia afuera, ahí un poquito más larguito. Y vamos tratando de seguir la forma que vemos en la imagen que ocupamos como modelo para que sea más fácil poder dibujarlos. Y vamos trabajando por todo el contorno, ¿cierto?, de la flor. Los pétalos de ese sector, ¿cierto?, son más cortitos.
Los de ese sector son más cortitos y hacemos la parte central, ¿cierto? Donde está el polen de la flor. En la parte superior, antes de dibujar la flor de arriba, vemos las hojitas, ¿cierto? Que son como una especie como de una varillita que se va curvando, ¿cierto? Son unas hojitas puntiagudas diferentes a las hojitas que vemos normalmente en las flores, las rosas. Y vamos haciendo como esta especie como de tallito delgado, ¿cierto? Que se van encurvando y van dibujando esta forma tan especial de la flor. Ahora definimos, ¿cierto?, la parte superior. Aquí lo mismo, ¿cierto? Hablamos de la perspectiva, ¿cierto? De la flor que está en profundidad. Entonces lo hacemos la parte central, va desplazada hacia abajito, ¿cierto? Y empezamos a definir los pétalos. Esos pétalos, los que están en la parte superior, son más larguitos, ¿cierto? Se proyectan más hacia afuera. Ahí vamos dibujando pétalo tras pétalo. Los que están en esta parte, ahí son más cortitos, apenas se ven, son pequeños, se dibujan como en profundidad y tienen un pequeño bordecito nomás que se nota. Ahí ¿cierto? Si la flor no está vista de frente, sino que como que se gira el pétalo, entonces por eso que se ve más cortito y se corta la distancia. Llegamos por el bordecito, ¿cierto? Al pétalo del lado izquierdo ahí, más larguito, y vamos haciendo el otro, ahí nos faltó un poquito de espacio de la hojita ahí para terminar. Al momento de proyectarla ahí, llegamos al borde del papel. Y el pétalo acá chiquitito, ¿cierto? El de la flor está como pequeñita. Es como una especie como de un repollito así de flor. Y ahí lo apuntamos, ¿cierto? Lo dejamos ahí. También ustedes podrían inventar a lo mejor una flor también abierta, mirando hacia otro lado. Ahí ustedes también le dan vida, como ustedes quieran. Ahí hacemos el volumen de los tallitos, ¿cierto? Y ya tenemos listo ya nuestro trabajo, ¿cierto? Y este lo vamos a pintar con acuarela. Así que vamos a preparar los materiales entonces para empezar a trabajar sobre este dibujo. Aquí tomamos nuestra acuarelita, ¿cierto? Que yo siempre se las recomiendo, que son de la marca Yoto, muy lindos los colores. Y vamos a empezar primero a pintar las flores, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el color de la flor? Que es un color rosadito, ¿cierto? Un rosado bien especial. Entonces vamos mirando, observando, ¿cierto? Nuestro modelo. Y vamos a empezar a acomodar los materiales, ¿cierto? El agua que es muy importante. Y fíjense que hay un colorcito, ¿cierto? Que se llama el rojo magenta, que es ese rojo que tiende hacia los colores violetas. Lo vamos a echar en el pocillito para mezclarlo con un poquito de blanco y hacer como un color rosadito, a ver qué color nos da. Ahí vamos sacando blanquito, ¿cierto? Le vamos agregando colorcito para que quede más rosado. Y con ese vamos a empezar a pintar las flores. Vamos a ver cómo se vería y sí que se asemeja harto al colorcito de la flor. Partimos siempre, ¿cierto? Cubriendo la flor, ahí con harta agüita va el color.
Recuerden la densidad del color, ¿cierto? Que puede ser como bien transparente, un poquito más espesito y así se va haciendo cada vez más espeso. Aquí tratamos de hacer como una densidad intermedia, ¿cierto? Que no quede ni muy claruchento el color, ni muy espeso. Y vamos avanzando, ¿cierto? En la flor, ahí vamos cubriendo y vamos dejando el espacio blanco del centro, ¿cierto? Donde está el polen de la flor. A medida que vamos haciendo la mezcla, ¿cierto? Hay colores que quedan más oscuritos, otros que quedan más claros. Eso le da más realidad también a la flor, que no queda un color tan parejito o tan igual. Y fíjense lo rápido que ya tenemos la flor ya, terminadita. La parte rosa, ¿cierto? De los pétalos. Y este colorcito lo mezclé con un poquito de blanco. Ahora voy a sacar solamente rojo y le vamos a echar agüita, ¿cierto? Para que hacer la flor la de arriba. Sin blanco. Solamente con rojo y agüita. Para ver si podemos lograr el mismo efecto de este rosado clarito. Fíjense que la agüita le da la luminosidad a la flor, porque como tiene menos pigmento se nota más luminosa el color. Ahí vamos haciendo, ¿cierto? Nuestra florcita ahí, de este color como medio rosadito que vemos, ¿cierto? Y como tiene harta agüita, se va a ver mucho más luminoso. Entonces trabajamos el de abajo, ¿cierto? Con un poquito de blanco, el rojo, el mismo rojo, y el de arriba el rojo solito con harta agüita. Ahí le damos el toquecito, ¿cierto? A la flor más chiquitita. Estoy tratando ahí de que se vea la acuarela, ¿cierto? Para que ustedes vean cómo se van mezclando los colores, cómo vamos logrando el colorcito y por eso es que la estoy acomodando. Y ese fue el trabajo que habíamos hecho la semana anterior. También quedó en proceso, pero vamos a seguir con este modelo. Vamos a seguir avanzando. Seguimos avanzando entonces con el color del cercán, ¿cierto?
Vamos a hacer un poquito de amarillo, un poquito de color naranjo. Siempre se parte por el colorcito más clarito al más oscuro. Y vamos sacando naranjo con amarillo, ¿cierto? Para hacer un colorcito intermedio. Y vamos a partir, ¿cierto? Manchando como la parte más clarita y esa parte que se ve más luminosa. Ahí tenemos la mezcla, ¿cierto? Naranjo con un poquito de amarillo. Ahí estamos acomodando la cámara, ¿cierto? Para que se vea bien desde arriba. Ahí acomodando la paleta, ¿cierto? Para que se vean las mezclas. Ahí se ve mejor. ¿Cierto? Aquí tenemos ese colorcito naranjito, con un poquito de amarillo. Le agrego una gotita de rojo ahí, entre los tres colores que estamos trabajando. Ese rojo cálido, el rojo vermillón. Y ahora le vamos a tirar una gotita de azul para que los colores se agrisen, ¿cierto? Y poder hacer los colores de medio cafecito que tiene el charcán. Ahí se cortó. Y partimos, ¿cierto? Por la parte de cubriendo algunas zonas del charcán, donde están los colores más oscuritos, ¿cierto? Que es hacia atrás, con ese colorcito naranjo, ¿cierto? Que mezclamos con el amarillo, un poquito de rojo y un poquito de azul para que se gris el color. Vamos cubriendo, ¿cierto? La forma del charcán. Fíjense que el color no es tan oscuro, porque los colores oscuros se van tirando después. Ahora le agregamos un poquito de cafecito a la mezcla. Vamos sacando un poquito de café, ¿cierto? Y le vamos pasando a esta zona que se oscurecen un poquito más. Vayan ustedes ahí observando, ¿cierto? Qué parte del charcán son más cafecitas, más naranjas o más claritas. Ahí le pasamos un poquito por el ala, ¿cierto? Sería como la especie como de hombro del pajarito. Tiene algunas manchitas en la parte superior, ¿cierto? De la espaldita. Ahí vamos limpiando el pincel, ¿cierto? Para cambiar de color. Volvemos Vamos a hacer un colorcito al naranjo, ¿cierto? A medida que se va secando, ustedes le van agregando un poquito más de amarillo con naranjo. Siempre el colorcito se tira, ¿cierto? Del color más clarito al más oscuro. Yo partí ahí con ese colorcito más clarito para tirar el color cafecito más oscuro después. Y ahora seguimos con este colorcito naranjo, ¿cierto? Que tiene amarillito. Y vamos dando los tonos como intermedios, ¿cierto? Que serían dentro de los colores claritos. Y seguimos cubriendo, ¿cierto? En esa parte del pecho, mientras el pecho se va más hacia afuera, es más clarito. Entonces tomamos como el bordecito nomás del... No llegamos hasta el final todavía, porque ahí tenemos que tirarle un colorcito más clarito. Los colores como son como un poquito grises, ¿cierto? Podría ser como un color beige, como un color, como un color crema, ¿cierto? Que son apagaditos.
Ahí estoy haciendo una mezcla de amarillo con violeta, ¿cierto? Para poder agrisar el color violeta, para que quede un colorcito gris. Le tiramos un poquito de color naranjo, ¿cierto? Para que siga siendo como este colorcito como medio. Estamos tratando de hacer como un colorcito crema. ¿Cómo sería el color beige? ¿Cierto? Que es como un cafecito apagadito. Apagadito en el sentido que no tiene brillo. No es un color como intenso, pero es más luminoso. Entonces ahí tratamos de tirar ese colorcito con harta agüita, ¿cierto? En la parte del pecho ahí. Para que le dé como más luz. Y le pasamos por toda la parte del piquito, ¿cierto? Toda la parte del cuellito y del pecho hacia abajo. Siempre de color más clarito más oscuro. Entonces manchamos la alita, ¿cierto? Para tirarle algunos matices más oscuritos después encimita. Hacer todos esos cafecitos lindos que tiene el color del charquén. Ahí agregamos un poquito más de café. El café lo vamos a tirar, lo tiramos encima, ¿cierto? Como pequeños puntitos, pequeñas manchitas. Y vamos definiendo como la forma del ala. Un poquito el contorno, ¿cierto? De la espalda. Vamos limpiando el pincel, ¿cierto? Si vamos a cambiar de color, limpiamos el pincel y le estoy pasando el pincelito con agua limpia. Si tapé mucho el color, ¿cierto? Se arrastra con el pincel y se va sacando. Ahí estoy limpiando un poquito la parte del pecho del pajarito para que se... Estoy barriendo hacia abajo el color. Y se le paso el pincel con agüita, lo seco y ahí le voy pasando. Y el pincel con agüita limpia va barriendo el color. Ahí lo voy arrastrando, ¿cierto? Para darle un poquito más de luz en la parte del pecho. Así se corrige con agüita limpia y con el pincel. Vamos a manchar el ojito, ¿cierto? Le tiramos ahí en toda la parte del ojo. Le tiramos un poquito de café. Recuerden, siempre el colorcito más clarito o más oscuro. Entonces, de ese cafecito, ¿cierto? Ahí tenía mucho exceso de agua. Lo volví a dejar un poquito más espeso. Cubrimos toda la parte del ojo para después tirarle el toquecito de negro a la pupila y tirarle el brillo blanco con el lápiz gel. Estamos haciendo un colorcito como medio grisáceo, ¿cierto? Para hacer la forma de la colita ahí. Que va como un colorcito gris. Un gris café, ¿cierto? Y unos pequeños brillitos blancos. Y lo vamos definiendo. Ahí observen bien, ¿cierto? El modelo, ¿cierto? Esto es para los adultos, ¿cierto? Ahí ellos van observando, ¿cierto? Podemos hacerlo con más detalle. Y los niños trabajan más libres. Ellos no, ellos ven como ven nomás. Entonces lo filtran la información y lo hacen de manera muy tierna el trabajo. Así que los niños que fluyan y los más grandes lo tratamos de hacer con un poquito más de detalle, ¿cierto? Que se parezca más al modelo. Aquí vamos a ver la patita, ¿cierto? Vamos a tratar de ver un colorcito. Ahí tomamos un poquito de este rojo, ¿cierto? Que hayamos hecho la flor. Y le pasamos porque el colorcito está un poquito sucio ya con otra mezcla de colores.
Y le pasamos ahí a la patita, ¿cierto? Que se vea ese colorcito como de piel de pajarito. Y ahí rellenamos, ¿cierto? La forma de los deditos y sería como la patita hacia abajo. Después en el fondo ahí vamos a hacer unos salpicados, ¿cierto? Para que se vea más interesante. Y vamos a hacer una mezcla también con un masking líquido que se llama. Ahí tenemos el masking líquido, ¿cierto? Que es como una especie como de pegamento que se tira sobre la superficie y reserva los espacios blancos. Así que ahí lo vamos a ver. Tiene como una punta finita, ¿cierto? Que uno va dibujando como una especie, como si fuera un lapicito, va tirando el líquido como si fuera un corrector. Le va pasando por arriba y todo ese espacio donde cae esta gotita, reserva el espacio blanco. Vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Una muestra. Vamos a ir haciendo pequeños puntitos, que es la sensación como de polen. Si ustedes observan la foto, se ve como unos puntitos luminosos, ¿cierto? Como un polen que se va, así como una especie, ¿cierto? Como estas pelucitas de las flores, estas que vuelan así. Se ven como que se van desplazando por el viento. Ahí vamos a ir reservando, ¿cierto? Con gotita por gotita los espacios blancos. Uno como que va apretando y van cayendo las gotitas. Voy a tirar un poquito ahí voy a hacer un ejemplo aquí sobre la flor, por ejemplo, y reservando los colores. Ahí vamos haciendo puntitos, que se vea como estos como fragmentos de polen, ¿cierto? Que se van desplazando en el aire. Y vamos haciendo hartos puntitos, ¿cierto? Después vamos a hacer un salpicado arriba y vamos a tirar un colorcito con harta agüita para que se vea bien el efecto del brillo que deja este masking líquido, se llama. Miren, varios envases, ¿cierto? Hay un fresquito. Este frasco no tiene como esa punta de lápiz, entonces con esa varillita, como estos como en la diente, estas cositas como el palillito que tiene una puntita fina, se va metiendo ahí y se va haciendo los puntitos. Y este chiquitito, ¿cierto? Viene con la punta hecha, entonces llegar nomás a ir como una especie de lápiz y vamos, es mucho más cómodo. Esto mismo, ¿cierto? Que estamos haciendo ahora se puede reservar con un poquito de vela, con la cera de la vela uno va haciendo presión, ¿cierto? Y puede ser con los lápices cera también, ¿ya? Porque estos son inversiones como más profesionales, pero igual yo se las cuento para que ustedes sepan que existe esta manera. Si más adelante quieren seguir trabajando, ¿cierto? Ya se meten ya en el cuento de la acuarela, pueden empezar a invertir en algunos materiales. Y ahora vamos a seguir con los tallitos de las flores, ¿cierto? Vamos a hacer un verdecito. Pasamos el verdecito con harta agüita sobre el tallito ahí. Los vamos rellenando, ¿cierto? Habíamos hecho como el contorno de los tallitos y ahora se van rellenando. Y vamos haciendo esta especie de hojas muy especiales, ¿cierto? Son como larguitas, así como unas varillitas que se van enroscando. Ahí vamos rellenando, ¿cierto? Vamos rellenando y
Como el color tiene agüita, yo sigo, ¿cierto? Le puedo ir como salpicando y pasándole sobre la misma, el color que ya tiré, ¿cierto? Con un poquito más de agüita para ir matizando. Quiero que sea un poquito más azulito el tallo, le tiro una gotita de azul, ¿cierto? Una gotita de café. Ahí puedo ir trabajando encima y le voy dando los colores que yo quiera. La acuarela siempre va a buscar el agüita donde, si yo le tiro nuevamente encima, va a buscar el agüita por ahí se va a desplazar. Así que no tengan miedo de matizar, ¿cierto? De ir tirando un color sobre otro. Ahí vayan probando, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos los colorcitos, ¿cierto? Del charcán, ¿cierto? Fuimos del colorcito más clarito, más oscuro. Después despejamos un poquito el colorcito del pecho, dibujamos las flores. Y ahora que el ojito está seco, vamos a volver a... Tiramos un colorcito café, ¿cierto? Ustedes lo dejan ahí, esperan que se seque, después vuelven a trabajar. Y vamos a hacer como una especie como de triangulito que tiene el ojo ahí. Una especie como de sombra en la pupila. Con un pincel más finito ahí, cambiamos el pincel, ¿cierto? Para que hacer la mancha precisa ahí. Y lo dejamos ahí, ¿cierto? Y esperamos que se seque. De ahí volvemos después a trabajar para hacerle brillo. Ya tenemos ya, ¿cierto? Armado el trabajo ya, ¿cierto? Con los colores, tenemos el rosadito, hicimos los colores cafés del charcán. Yo le digo charcán, pero por ahí escuché charcán. Ahí sí que no sé. Pero me vamos a llamar charcán. Así que ya tenemos listo ya el trabajo, ¿cierto? Nos faltaría pintarlo, esta parte del polen de las flores, esa parte central. Vamos a acelerar un poquito el proceso con el secador de pelo. Bueno, siempre hay que tirarle airecito tibio, tibio o frío, ¿cierto? No aire caliente al trabajo. ¿Cierto? Y para no esperar tanto, le pasamos el secador de pelo. Así vamos acelerando el proceso de trabajo. Siempre se le pasa, ¿cierto? Airecito tibio o frío, no aire caliente, porque si no el papel como que se empieza a arrugar ahí y se empieza como que se arruga, ¿cierto?
se comba también, como que se empieza a levantar en los bordes. Aquí vamos a pintar buscar el colorcito, ¿cierto? Para pintar la parte del centro de la flor, esa parte que tiene polen. Pero como el agua está sucia, ¿cierto? Del vasito, vamos a ir a buscar agua limpia. Y también la idea es que la paleta esté limpiecita también en algunas zonas, ¿cierto? Para que no se mezclen los colores y se ensucie. Así que necesitamos ahí ir a buscar agua limpia y tener ahí una parte más limpia de la paleta, ¿cierto? Que no tenga algún residuo de otro color. Así el color nos queda limpiecito. Ya llegamos con el agua limpia, ¿cierto? Vamos a limpiar unos pocillitos, ¿cierto? Para que, como les contaba, el color no se contamine con algún color que esté ahí en los pocillitos de la paleta. Y mejor, porque vamos a utilizar el amarillo, ¿cierto? El naranjo un poquito de café para hacer la parte central de la flor. Entonces, para evitar que el color se contamine, limpiamos bien esos cuatro pocillitos ahí para hacer las mezclas. Siempre se parte del color más clarito, ¿cierto? Al más oscuro. Vamos a tirar primero el amarillo. Ahí damos los toquecitos de amarillo, ¿cierto? Después matizamos con un poquito de color naranjo. Y por último damos las sombritas con un colorcito café, que tenemos que hacerlo ahí. Limpiamos el pincel y vamos a sacar un colorcito café que está al ladito allí, acá en la parte superior ahí de la paleta. Ahí vamos tomando, ¿cierto? Y le damos unos toquecitos de café y se le da como esa pequeña sombrita que tiene el polen en el centro de la flor.
En la parte de la base aparecen unas pequeñas sombritas, casi como unos puntitos nomás, y con eso ya le damos un efecto bien, bien real. Lo mismo acá, ¿cierto? Partimos con el colorcito amarillo claro, el naranjo, y terminamos en el color café que es más oscurito, ¿cierto? Como pequeños puntitos, que le dé la sensación como del polen que está ahí metido uno, como que son pequeños, así como puntitos, ¿cierto? Que se van cubriendo entre ellos. Ahí terminamos con el colorcito café más oscurito, ¿cierto? Como en la base de ese como una especie como de esfera que se forma al centro de la flor. Definimos un poquito más la forma del piquito, ¿cierto? El contorno más oscurito, que se dibuje mejor. Como lo hice con un plumón, ¿cierto? No se borra, no se puede borrar el plumón, entonces le paso un lápiz de acrílico para corregir un poquito la forma del pajarito. Ahí ustedes como lo están haciendo con la lápiz grafito y goma, ahí van borrando con la goma. Yo para que se vea más limpiecita la línea lo voy corrigiendo con esto. Así que con este mismo lápiz acrílico vamos a borrar un poquito las líneas, ¿cierto? Para que el trabajo se vea un poquito más acabado, aunque algunas líneas no las voy a poder borrar completamente, sino que como que se van suavizando. Y por toda esa construcción, ¿cierto? Que hicimos al principio, el óvalo voy a tratar de borrar lo que estaba hacia afuera de la flor, porque por dentro, como tiene la acuarela, quedaría como marcado el blanco. Entonces todo lo que está hacia afuera, eso es lo que quiero hacer que se suavice. Tocamos el ojito, ¿cierto? A ver si está seco el color. Y le vamos a dar el toquecito de brillo al ojo, ¿cierto? Que es el toquecito ganador con el lápiz tinta gel. Ahí le paso por los deditos, ¿cierto? Para que se vea bien. Entonces con el lápiz tinta gel, ¿cierto? Damos el brillito ganador ahí, el puntito en el ojo, para que le dé vida, ¿cierto? Y le da, como que el tiro anima, como que le da la vida a la mirada, ¿cierto? Al ojo. Vamos a aprovechar este lápiz tinta gel de pasarlo y hacer unos pequeños toquecitos de luz sobre las flores. Son pequeños puntitos, ¿cierto? Pequeñas rayitas que van quedando, se van sumando una con otra, haciendo el efecto de brillo.
Y volvemos a definir un poquito más la forma del piquito, ¿cierto? Más oscuro por el contorno. Ahí tiene como un bordecito más oscurito por todos los bordecitos. Son pequeños toquecitos, ¿cierto? Que vamos dando para afinar más el trabajo. Habíamos tirado había dado, ¿cierto? Un poquito de masking líquido. Ahora uno le pasa el dedito para ver si está seco. Este masking reserva la parte blanca del papel, ¿cierto? Fuimos haciendo unas gotitas y ahora vamos tocando, ¿cierto? Que esté sequito. Y ya una vez que esté seco se puede seguir trabajando arriba. Hay que tener paciencia, ¿cierto? Esperar. Hay una gota que quedó un poquito más grande, ¿cierto? Siempre pasa que como que se tapa un poquito la punta, una aprieta y como que sale una gotita más grande al principio. Y hay que esperar que se seque bien, ¿cierto? Para poder seguir trabajando. Vamos a acelerar un poquito el proceso de secado, ¿cierto? Con el secador de pelo. Ahí le vamos tirando, porque quedó una parte una gotita que quedó más grande, entonces esa va a costar que se seque. Ahora vamos a hacer un salpicado, ¿cierto? Para eso necesitamos agüita limpiecita para hacer una mezcla de colores. Y vamos a partir con un celestito. El color tiene que estar concentradito, ¿cierto? Que no se vea muy transparente ni muy espeso, para que escurra la agüita y poder tirar las gotitas dentro del papel, ¿cierto? Tiene que escurrir de los palitos del pincel. Entonces ahí vamos preparando el colorcito, ¿cierto? Vamos echándole harta agüita, pero a la vez también tirándole pigmento para que se vea el colorcito celeste. Ahí vamos mezclando, ¿cierto? Vamos preparando un poquito más de agüita, ¿cierto? Para que escurra mejor. Ponemos la manito, ¿cierto? Para tapar la parte que nosotros no queremos que se salpique en caso de que cayera alguna gotita ahí. Y tenemos dos maneras de salpicar. Una que uno le va pegando así suavemente al pincel, van saltando gotitas más chiquititas. Y al momento de pasarlo de esa manera, ¿cierto? Salen gotitas más finitas y vamos cubriendo el charcán, ¿cierto? Para que no le caigan las gotitas arriba. Y ustedes van tirando y salpicando, ¿cierto? Donde ustedes quieran. Y la otra manera es hacer eso, ¿cierto? Que las gotitas son más gruesas y son un poquito más grandes las gotitas que van cayendo. Entonces ya ese también se controla mejor, ¿cierto? Caen como más rectas hacia abajo. Entonces ya tenemos ya dos maneras de salpicar, ¿cierto? Gotitas más finitas, de esa manera. Ahí salen gotitas más finitas, ¿cierto? Y con la otra salen gotas un poquito más gruesas.
Cuando uno cubre la superficie del papel, es como que queda muy pesado a veces el fondo de la acuarela. Como siempre tiene esta transparencia, se ve el fondo del papel. Por eso que el salpicado funciona bastante bien. Y de un celeste, ¿cierto? Nos vamos a un color magenta, que es este colorcito rojo que tiende a ser violeta. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un salpicado también, con este color. Lo mismo que el color celeste, ¿cierto? Preparamos el color, le echamos ahí harto rojo, le echamos agüita ahí para que el color escurra, pero no lo dejamos muy transparente, sino que se note el pigmento dentro de la mezcla. Que ustedes vean que cuando tiremos la gotita va a quedar el colorcito rojo. Y no se va a ver así como una mancha muy transparente. Ahí bien mezcladito, ¿cierto? Vamos viendo si es necesario echarle más agüita o no. Cubrimos con la mano y lo vamos pasando ahí cubrimos con la mano, ¿cierto? Y vamos dándole pequeños toquecitos ahí. Hacemos chocar el pincel en la manito ahí en el dedo para que vayan salpicando gotitas más finitas. Y vamos acomodando la mano, ¿cierto? De tal manera que no vaya cayendo las gotitas sobre el pajarito, ¿cierto? A no ser que ustedes quieran que el efecto, lograr el efecto de esa manera. Vamos juntando el celeste también con este rojo carmín. Ahí que se vayan entrelazando las gotitas, ¿cierto? Si queremos gotas más grandes, ¿cierto? Cambiamos la manera de tirar las gotitas, ¿cierto? De esa manera salen gotitas más grandes. Las otras como que van salpicando más finitas. Las gotas quedan como bien concentradas de agüita, entonces hay que esperar que se seque bien. Y para eso es aconsejable dejarlo secar de un día para otro. No tratar de secarla con secador ni intervenirla rápidamente. Ahí hay que tener paciencia. Allí le vamos a pasar el secador, pero como quedan como bien concentradas de agua, no se logra secar bien. Ahí habría que pasarle mucho rato el secador de pelo. Mejor, como la técnica nos enseña a tener paciencia, esperar tranquilamente, ¿cierto? Hasta el otro día y de ahí lo volvemos a retomar el trabajo. Bueno, aquí tratamos de acelerar el proceso, ¿cierto? Pero nos damos cuenta, ¿cierto? Que el trabajo no se seca, no, las gotitas siguen estando muy concentradas. Así que lo dejamos secar de un día para otro, hasta mañana.